Continuamos este programa dedicado a la salud Conci dentro del contexto de lo que significa esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, y hablar de la nutrición es esencial también en esta temática. Noemí Luengo, nutricionista que nos acompaña constantemente, hoy también está con nosotros para comentarnos todos los detalles de los mitos también que hay respecto a esta temática. ¿Cómo estás, Noemí? Hola, buenos días. Bien, gracias, ¿y ustedes? Muy bien, muy contenta de poder tenerte aquí también desde tu experiencia como mamá, ¿verdad? Sí. Sabemos que es muy importante la lactancia materna y la importancia de la nutrición, pero no solamente para el bebé, sino que también para la madre, porque una madre bien nutrida es un niño también bien nutrido a través de la lactancia materna. Bueno, y esto inicia desde la gestación, ¿cierto?, del bebé. Bueno, la leche materna es el mejor alimento que nosotros le podemos entregar, el mejor regalo que le podemos entregar a nuestros hijos. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva, ¿cierto? O sea, sin incorporar ni líquidos, ni jugo, ni cualquier otra comida hasta los 6 meses de vida del lactante, y posteriormente continuar con el amamantamiento. O sea, se inicia la alimentación complementaria, pero esto no quiere decir que yo dejo de amamantar, sino que yo continúo lactando. O sea, mínimo hasta los 2 años, dice las recomendaciones, pero si la mamá quiere darle, seguir amamantando a su hijo 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, lo puede hacer. No quiere decir que la leche no, bueno, como tú mencionabas, ¿cierto?, estos mitos que hay en torno de la lactancia, que algunos le dicen, no es que tu leche, ella es agua. No, o sea, cuando el hijo ya aporte. está más grande, cuando ya es un niño, ¿cierto?, de los 2 años en adelante, claro, no es ningún aporte, no es así, eso es un mito. O sea, sigue siendo un alimento vital, vivo y cambiante, porque esa es una de las características de la leche materna. Si tú señalabas algo muy importante desde la gestación, pensando también en el ideal de todo el proceso de la maternidad, en algún momento lo hablamos hasta previo a la gestación. Exacto, el ácido fólico, por ejemplo, para prevenir el defecto del tubo neural, que es la espina bífida, o sea, se recomienda poder suplementarlo 3 meses antes de la concepción. Sí, y bueno, dentro de los nutrientes críticos que tienen, ¿cierto?, las mujeres gestantes, encontramos el calcio, que nosotros lo podemos consumir a través de los lácteos, ¿cierto? Sí. Aproximadamente son 1000 miligramos al día. Esto quiere decir que con 1 litro de leche, por ejemplo, podríamos tener cubierto ese requerimiento. Pero quizá 1 litro de leche es demasiado, pero podemos consumir, por ejemplo, quesillo, yogur, otros productos lácteos. Los derivados. Claro. Que hay precisamente de eso, que muchas veces hablamos de estos mitos de tienes que consumir más cierto alimento. Agüita, ¿de qué decís tú, Belén? De galega. No sé, no lo había escuchado, pero la de la malta. Que hay que consumir ciertas cosas que van a generar que la leche sea de mejor calidad y mayor producción. ¿Qué hay de cierto también en eso y hasta dónde llega también el mito urbano? Bueno, para que sepan, ¿cierto?, las mamitas que quizás están embarazadas en este momento, los nutrientes críticos son el ácido fólico, el calcio, el hierro, que lo obtenemos a través de las carnes, ¿cierto?, y de las legumbres, el zinc, carnes, mariscos, y el omega 3, que es fundamental ya para el desarrollo neuronal del bebé. Y el omega 3 es en el estado en gestación y también posteriormente, o sea, cuando ya se está amamantando. Ya esto es muy importante. Si bien es cierto, se tiene presente que los pescados, porque generalmente los pescados ricos en omega 3 son los pescados grasos, ¿cierto?, que vienen en las profundidades, porque el omega 3 se almacena en la grasita. Entonces, si bien es cierto, se menciona que puede contener altos niveles de mercurio, ya que es algo dañino, que puede incluso atrofiar la parte neuronal, tener un daño si se consume, ¿cierto?, en exceso. Algunas recomendaciones hay, por ejemplo, pescados que uno debe evitar, que contienen porcentajes más altos de mercurio. Por ejemplo, el atún rojo, el tiburón, el pez espada en el norte, la albacora, la albacorilla. Albacora también, exacto. Hoy están ricas y claro, entonces
¿Cuál es una de las sugerencias que pueden tener al consumir este grupo de pescado? Porque hay que consumirlos. Sí. ¿Ya? Aproximadamente para poder cubrir los requerimientos de una gestante son 100 gramos de pescado al día para Noemí, poder obtener el omega 3. Claro, Sí. tú hablas de un punto fundamental que tiene que ver con los pescados que están realmente preparados para la lactancia. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, del atún en conserva? Muchos productos en conserva que también pueden tener algunas problemáticas con respecto a que estén, digamos, en estas condiciones. Claro, sí. Pero, por ejemplo, una de las recomendaciones es consumir los pescados más pequeñitos. Ya. Por ejemplo, Sardina. la sardina, ¿cierto? Salmón, la caballa, el jurel, quizás más chiquititos. ¿Por qué? Porque si el pescado es más grande, tiene más concentración de mercurio. Ok. Entonces, siendo más chiquititos, contienen menos concentración. Y 100 gramos igual es un consumo seguro de estos alimentos que es indispensable para la lactancia materna y también durante la gestación para el desarrollo del bebé. Ok. Siempre hablamos de las frutas y verduras, que tienen que ser esencial. Ayer me acordaba de ti, porque mi mamá tenía harta fruta. Le dije, a ver, acá cuántas me como para cumplir con las 5 porciones del día. ¿Qué hay o qué frutas y qué verduras son las más ideales también en este proceso y qué serían también dentro de la gestación y del periodo de lactancia? Bueno, dentro de los mitos, bueno, no sé si han escuchado alguno de los mitos que los cítricos pueden cortar la leche como cortan El limón. el limón, exacto, no es así. Es un mito. Se puede tomar una Ya, limonada tranquila se la puede mamá. tomar una y claro, el aporte de cítricos nos aumenta, ¿cierto? Son ricos en vitamina C, eso nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Todas las frutas y todas las verduras, por ejemplo, a veces está el mito de que las legumbres, ¿cierto? Y las crucíferas como el brócoli, el Hinchan al repollo, agua. exacto, hinchan. Ese es un mito. O sea, no se va a traspasar, lo que uno traspasa son los nutrientes que van al torrente sanguíneo, pero no es que el bebé se vaya a inflamar Por nosotros estar porque comiendo estos consumir alimentos, legumbres, claro. exacto, que son fundamentales, los porotos, la lenteja, los garbanzos, o sea, son alimentos que son nutritivos, nos aportan hierro, Claro. nos aportan proteína de alto valor biológico si nosotros los combinamos con cereales, entonces es importante incorporarlo. Dentro de lo que debemos también consumir, ¿qué pasa con la cantidad de agua? ¿Cuál relación hay entre el agua y la cantidad de leche que nosotros vamos a poder tener para satisfacer a nuestros hijos? Se Bueno. deshidrata a la mamá dando pecho, Claro. eso es lo que yo he escuchado Bueno. como mito. ¿No? Aproximadamente debe consumir entre 1,5 litros y 2 litros de agua diarios, ¿ya? Si la persona consume menos, de esta cantidad se puede deshidratar. Y ahí puede tener un efecto, pero ¿sabes qué? Más el tema de la producción láctea está también relacionado con el consumo de alcohol. Porque, por ejemplo, como tú mencionabas La malta. antiguamente, bueno, le decían una maltita, ¿cierto? Con plátano o con otro tipo de cosas, aumentaba la producción y no es así, es un mito. Solo le hace daño Ya, a la guagüita. Al contrario, puede afectar la hormona que es la oxitocina, que es la encargada de la eyección de la leche. Y eso puede generar una disminución, claro, en la producción láctea. Entonces, bueno, no se recomienda el consumo de alcohol en la lactancia, No. pero si fuese así, por ejemplo, si se va a tomar una unidad de alcohol, ya un vaso de vino de 140 ml, ¿qué se recomienda? Esperar aproximadamente entre 2 a 3 horas y después poder amamantar al bebé. Por una unidad, si la persona se toma 2, copitas. 3, serían 3, 6, 9 horas. Entonces, si consume más, igual ahí se recomienda extraer la leche, eliminarla. Para eliminarla. Y después, exacto. Oye, mira, a mí me está llegando un mito que no había escuchado, que no se puede tomar, como tú, en relación a lo que tú señalabas de las legumbres, bebidas gaseosas cuando se está dando leche porque le puede producir los efectos a la guagüita. Mire, lo que sí le puede generar un efecto es la cafeína, ya al amamantamiento y también en la gestación, porque la cafeína traspasa la placenta. Entonces puede generar un aumento de la frecuencia cardíaca del bebé, ya una alteración cardíaca, y también si la mamá está amamantando, ¿cierto? Lo que puede generar es que el niño le interrumpa sus horas de sueño. Mira, no va a despertar más. Exacto.
Es importante también hablar de, mira, yo recuerdo digamos, en la antigüedad, mi madre, eran muy buenas para el azúcar en esa época cuando estaban embarazadas. ¿El chocolatito, dices El tú? chocolatito, la torta. Entonces decía, bueno, como tengo que comer por dos, se podían incluso comer hasta una torta. No, voy a acusar a mi mamá, porque de verdad que comía mucho dulce y sobre todo torta, les encantaba. Y como estaban Por eso te gustan los embarazadas, dulces, por eso me gustan los dulces, porque viví llena de azúcar cuando estaba en la guatita. ¿Qué tan problemática esa realidad? Porque hoy día, menos mal que uno controla más, sabemos Claro. mucho más del tema Bueno, y de lo complejo que es comerse una torta cuando está uno embarazada. Bueno, en realidad ustedes saben cuánto el aporte extra de calorías que uno debe consumir en el primer trimestre del embarazo. ¿No se come por dos? Ay, No se come. ¿no se come por dos? 0. 0. En el segundo semestre se aumentan aproximadamente 340 calorías y el tercer trimestre ya hay un poquito más que son 450 calorías, pero uno ¿qué tiene Pero que es consumir? nada, po. No alimentos que no nos aportan nada, que tienen calorías vacías, sino alimentos, por ejemplo, Mucha mamá. carnes blancas que nos aportan, ¿cierto? Proteínas de alto valor pollito, biológico, su pescadito. lácteos, ¿cierto? Descremado. Si vamos a consumir frutas, verduras, si vamos a consumir cereales, que sean cereales integrales. Oye, ¿y la frutos diabetes secos. gestacional? Porque yo tuve diabetes gestacional, debo decirlo, en mi primer embarazo. ¿Qué pasa con la diabetes gestacional? Porque uno dice, ya, igual me dan ganas de comer un chocolatito, pero no dulcecito. importa, este no tiene azúcar. Y vamos comiendo el Sanenús completo. sin Claro, azúcar. es que hay mayor riesgo cuando la mamá aumenta más de peso, Claro. de tener diabetes gestacional y hipertensión y preeclampsia también. Sí. Entonces, bueno, lo ideal, Ojo con eso, ¿cierto? entonces. Sí. Bueno, en realidad en el proceso de gestación hay constantes chequeos, ¿cierto? Uno se tiene que estar constantemente haciendo exámenes, hemograma y Que también todos los los niveles niveles de estén- glicemia para poder evitar esto. O sea, uno, como mencionábamos siempre, uno puede comer de todo, ¿cierto? Pero las Moderado. porciones recomendadas y ojalá que sea un día a la semana, dejar para darte un gusto y que sea una alimentación equilibrada, suficiente y variada durante toda la semana. Oye, me quedó dando vuelta el tema del antojo, porque Oye, el antojo. 3 de la mañana sandía. Julio. 3 de la mañana. 1 de Patrick julio. anda a buscarme sandía. Oye, pero sí, por ejemplo, el antojo de picante, no sé, pienso en un jalapeño. Esas cosas que son como un poquito más condimentadas, un poquito más fuertes, ¿generan algo también en, por ejemplo, en la misma producción de leche? Algunos viven con el antojo con guagua o sin guagua, sí. Bueno, dentro cuando la mamá, ¿cierto?, está amamantando, lo ideal es incorporar distintos grupos de alimentos. ¿Para qué? Para que el sabor de la leche también sea más variada. Y esto nos ayude después a los 6 meses, cuando se inicia la alimentación complementaria, tanto. a poder introducir alimentos y que el niño los recepcione de mejor manera. Claro. Porque va a estar acostumbrado, ¿cierto?, a distintos sabores. Ok, eso es importante entonces, desde esta etapa que es tan importante para la vida del bebé, pero también de las mamás. ¿Qué pasa en el caso también del exceso de sal? Porque muchas veces vamos utilizando sal en la mayoría de las alimentaciones y hay gente que de verdad Claro. Ni abusa prueba de la la comida sal y le echa sal. y le echa Bueno, sal y en la ensalada sal, mi sal, hermano. sal, La sal. cantidad, Mi hermana también. sí, la cantidad de sal que debemos consumir al día son 5 gramos. O sea, una cucharadita chiquitita aproximadamente, si yo- incluyendo todas las preparaciones Yo del veo día. el paquete de tallarines, las galletas y todo lo que consumí en el día, voy sumando, Claro, es que sobrepasamos. el riesgo de que generar cierto poder tener hipertensión arterial y también en la mamá que está gestando edema, porque uno se empieza a hinchar, empieza a acumular el líquido y como tenemos todo un cambio hormonal, ¿cierto?, dentro de nosotros, que nosotros estamos reteniendo líquido, el tema de la placenta y todo esto no es recomendable echarle Más sal. Claro. Y ojalá tener una sal quizá de mejor calidad para usarla en crudo. Otra recomendación, por ejemplo, al cocinar, no incorporar la sal cuando uno está cocinando en el momento de hervor, sino que claro. apagarla, claro, y de ahí, una vez que deje de hervir, añadirle la sal. ¿Y esto qué va a generar? Que contenga menos cantidad de sodio. Mira. Por ejemplo, las papas también, pues las papas, al colocarle la sal, absorben. Entonces tú la pruebas y no vas a sentir la sal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Realizar la cocción, apagar, ¿cierto?, la ollita y posteriormente ahí salarla. Y ahí uno probar, ¿cierto?, y el gusto. Y si uno puede, tiene la opción de comprar
la sal del Himalaya, ¿cierto? Que tiene otras propiedades, sería muy bueno poder hacerlo. Pero si no, esto es una buena alternativa. Okay. Con el tema de lo enlatado, también lavarlos, exacto. Colocarlo, el chorrito de agua de la llave, ¿cierto? Y poder lavarlos para poder eliminar el exceso, porque, bueno, si bien es cierto, a veces no tenemos la opción de tener pescado fresco, no queda de otra, Sí. y necesitamos incorporarlo, pero bien lavadito también lo podemos ir incorporando de esa forma. ¿Hay algo que debiésemos aumentar? Por ejemplo, pienso en la fibra en el momento de gestación, porque he escuchado La algunas constipación, sí. Sí, algunas embarazadas Sí. sufren bastante el tema de estreñimiento. Exacto. Ahí que se recomienda aumentar el consumo de Verduras. fibra, ¿cierto? Frutas, verduras y cereales integrales. Ya, por ejemplo, en vez de consumir el fideo normal, consumir el fideo integral y también aumentar la hidratación. Porque como nosotros ya sabemos, ¿cierto? La fibra, por ejemplo, la que viene de los cereales integrales o de la semilla, tiende a absorber agua. Entonces, si bien es cierto, la fibra nos ayuda a aumentar, ¿cierto?, el volumen fecal, absorbe mucha agua. Entonces, si nosotros no la tomamos, también nos va a generar estreñimiento. Entonces, en conjunto es consumir alimentos ricos en fibra, frutas, verduras, cereales integrales, las legumbres, las semillas, pero bien hidratadas. Para las que somos buenas para los productos crudos, llámese decir, Qué rico. el ceviche, Llámese los crudo. crudos, todo lo que tiene relación con eso. Sí, Eso es lamentable. importante dejarlo de lado desde que sabemos que estamos en el proceso de embarazo. Por la listeriosis es una bacteria, ¿cierto?, en la cual uno la puede adquirir a través de estos alimentos. Por ejemplo, los lácteos que no están pasteurizados. Ya esos lácteos que venden en el campo, ese queso como artesanal, evitarlo. El jamón serrano, ¿cierto? No. Los ahumados, las carnes que son a punto o sangrantes. Claro. Sí, tiene que ser bien cocidas. Oye, ¿Ya? pensar en ¿Por la qué? mayonesa. Porque, No, sí, le voy a la mayonesa listeria casera, para el 18. es muy La salmonela. peligrosa, o sea, puede generar un aborto, puede generar daño irreversible en el feto. Entonces, ojo con eso. Lo ideal es poder consumir todos los alimentos cocidos, o sea, el ceviche, Cocidito. el crudo, El crudo queda todo para... eso, exacto. más adelante, Por lo menos para una vez esta al año. etapa, sí, no se recomienda. El Oye, sushi. El sushi, yo he visto muchos videos en TikTok de mujeres que recién han dado a luz. Y lo que más necesitan es No, comer y te su juro, rol están de con la sushi. guagua aquí Sí. pegada al lado y le traen un sushi porque así con una cara de placer porque no pudieron durante todo el embarazo, pero igual eso Bueno, genera tienen que complicación con la pedir leche. el Cocido, salmón po. cocido. Uno lo puede pedir. Paltita, salmón cocido. Con camarón cocido. Palmito, sí, qué rico. Sí, Ya, lo no puede hablemos de consumir porque uno necesita omega 3 sí o sí, po. Y hay que saciar también esos deseos de la mamita. Sí, yo creo que igual es necesario. Claro. Todo. Estamos hablando de la salud mental, Sí. igual es un regaloneo. No, claro, y por ejemplo el mismo hecho de quizás tomarse una copita o una cerveza, esperar las los versiones sin tiempos, alcohol, o sea, además, po. claro, y que no sea tan recurrente, que sea Sí, alejado, o sea, No postergarnos el también como mamá. claro, porque La salud mental. somos mujeres también, entonces una cosa, claro, el amamantamiento, el apego con el bebé, pero también nosotras dejarnos como de lado. personas, porque por el tema también de la depresión postparto. Bueno, después del parto se produce el baby blue, que es igual como anímicamente las personas están más bajas, y esto si persiste a través del tiempo puede gatillar una depresión postparto. Y la lactancia materna previene que la mamá pueda tener depresión postparto. Eso lo Bueno, comentaba dentro de también los la beneficios, especialista. sí, dentro de los beneficios de la lactancia materna para la mamá, ¿cierto? Previene, minimiza los riesgos de tener diabetes, hipertensión, cáncer de mama Sí. y cáncer de ovario, ¿ya? Y para el hijo también tiene muchos beneficios, por ejemplo, el riesgo de las infecciones, ya sean, por ejemplo, respiratorias, del tracto gastrointestinal, la muerte súbita, ¿cierto?, del menor. La leche aumenta el sistema inmunológico, o sea, le otorga todos los beneficios que tiene el bebé y también previene las enfermedades crónicas no transmisibles. Y la obesidad ya en el niño, en la persona adulta, o sea, tú ya le estás dando
desde esa La etapa, base. desde su inicio, Claro. le estás Las dando herramientas. factores protectores Exacto. para la vida adulta. Bueno, y por algo a nivel mundial se toma también una semana para generar conciencia, para educar, para fomentar también. Entendemos muchas realidades de mujeres que quizás no pueden dar la leche materna directamente y todo lo que significa con los beneficios, pero es algo que si se tiene la oportunidad que no hay que dejarla de lado. Últimas recomendaciones, Noemí, también para aquellas madres que están en gestación en estos momentos, madres primerizas y tienen todas esas temores propios de ese estado. Bueno, las mamitas en estado de gestación dentro del primer semestre, quizás algunas tengan, no sé, el tema de las náuseas, de los vómitos. Bueno, ¿qué se recomienda ahí? Fraccionar la comida, no consumir las comidas en conjunto con los líquidos. También por el tema de la acidez, disminuir el consumo de grasa y lo mismo, fraccionar la comida. Ya la constipación, ¿cierto? Como mencionamos. Y lo fundamental, ¿cierto?, es poder potenciar el apego con el bebé, porque es donde se forma, ¿cierto?, la relación, El vínculo tan el vínculo importante. que van a tener hasta el futuro, Así es. hasta el futuro con la madre. Así es, disfrutar esta etapa, a pesar de que a veces es un poco compleja disfrutarla porque pasa muy rápido. Así que estas recomendaciones son cruciales para que tanto el bebé como la madre estén en las mejores condiciones nutricionales. Noemí, como siempre, un gusto tenerte con nosotros con todos estos temas. Que estés muy bien. Seguimos nosotros en este día lunes dedicado a la salud. Va avanzando esta mañana. Recuerden que estamos hasta las 12:30, día lunes. 11:35, momento de separarnos brevemente y a la vuelta yo creo que algo que también ocurre en este proceso de la lactancia materna. ¿Qué pasa si mi guagüita tiene alergia a la leche? ¿Qué Sí, se hace en esos casos? compleja situación la que vamos a estar tratando también.